y cómo los sistemas de defensa y cómo los IGLA, los famosos Manpat, que el gobierno decía había más de 5.000 que estaban en manos de distintos puntos estratégicos, cómo no lograron protegerlo. Aquí les va la explicación, una explicación contrastada, y luego pueden ir agregando otras capas de lo que aconteció. Aquí hubo 4 puntos o 5 puntos que son claves para entender toda esta operación y el fracaso rotundo de las Fuerzas Armadas de Venezuela y todo lo que era el esquema de seguridad alrededor del presidente del país. Primero y en primer lugar, el ataque sorpresa relámpago. La operación duró 2 horas completa y media hora, 30 minutos para la extracción prácticamente del presidente. A las 2 de la mañana, 2 de la madrugada, fue un ataque sorpresa. 3 de enero. Había desmovilización, había confianza, había relajación en todo esto, o en muchas partes. Segundo lugar, la activación, el hackeo de la guerra electrónica. Para eso, el país de las hamburguesas movilizó 150 aeronaves, entre Reaper, entre cazas, entre aviones de combate y también aviones de guerra electrónica. Algo jamás visto desde Panamá. No se había movilizado tanto personal y tanta fuerza aérea para inmovilizar todas las defensas antiaéreas. Los Pechoras, los Buk, los S-300, los S-200 y toda la línea de capas de seguridad que tenía el gobierno de Venezuela. No hubo una respuesta contundente. Cuando ellos desembarcan, ahí hubo los combates. Ahí precisamente con la guardia del gobierno de Venezuela, sus anillos de seguridad. 32 agentes cubanos fueron eliminados. En total, más de 80, incluidos también soldados y funcionarios de Venezuela. Eliminados en combate a las 2 de la madrugada. No le dio tiempo al presidente de Venezuela, que estaba dormido, y no le dio tiempo prácticamente a nada. Tenía un equipo, ellos, desde agosto, recolectando toda la información en el terreno. Recolectando toda la información de los movimientos del presidente de Venezuela. Tercer punto, que es muy importante, la parálisis de los mandos. Muy importante este punto, porque con la supresión rápida, violenta, no solamente de los sistemas antiaéreos, sino también de las comunicaciones, sino también de la electricidad en varias zonas del país, el mando se deshizo o no tuvo la suficiente preparación para activar contramedidas que deberían estar, porque durante casi 6 meses de asedio siempre dijeron que estaban preparados, que estaban listos para el combate, que iban a recibir una respuesta dura. Todo ello fue parte de una fanfarronada de muchos de los mandos militares, que ahora tienen que dar la cara y tienen que explicar muy bien al país por qué no protegieron de esa forma al presidente, y lo hacen sacar de una manera humillante, ignominiosa. Han penetrado los amiguitos del norte y lo han sacado con una facilidad pasmosa. Es decir, una descoordinación absoluta y total que no les permitió reaccionar de la manera adecuada y de la manera bien cohesionada, como siempre los decían en los distintos pases y en los distintos videos, en las distintas actuaciones a través de los medios de comunicación, lo que se convirtió prácticamente en propaganda para muchos de ellos, que ya sabemos cómo está minada la institucionalidad de Venezuela, de los ministerios, viceministerios y tanto, por militares. En más del 60% de ellos están gobernando en todo eso. Un cuarto punto muy importante: ¿por qué los IGLAS, si no dependían del sistema de mando, si no dependían de los
las conexiones informáticas y las conexiones de comunicación, cómo los IGLAs no salieron. Precisamente no salen porque el gobierno dijo inicialmente que eran más de 5.000. Si eran más de 5.000, tenían que estar todos los operadores en diferentes zonas del país, en diferentes refugios y en diferentes trincheras, todos estos 6 meses, 24/7, sin pestañear, haciendo las guardias, haciendo las rotaciones adecuadas. ¿Se hizo eso? Evidentemente no. Evidentemente no. Hubo algunos impactos a uno de los helicópteros. Algunos. Impacto de ráfagas desde tierra, no de IGLA, no de Manpat. Acuérdense, estos son sistemas portátiles, móviles, muy famosos en estas guerras que hemos visto híbridas a nivel mundial. Les doy un pequeño contexto. Tienen un alcance de unos 10, 12, 15 kilómetros y se activan a través de infrarrojo. No tienen, son móviles, son manuales, son automáticos. Es decir, 2 personas, el operador y el quien puede visualizar la zona, son suficientes para abatir a cualquiera de estos helicópteros. Lo han mostrado en diferentes oportunidades el ejército yemení. Claro, es un ejército curtido, no lo vamos a comparar. Lo han mostrado también el ejército de la Federación, allí con el títere comediante, para hablar solo de lo más reciente. Es decir, es un arma muy efectiva, que si hubiese estado diseminado unos 500, unos 1.000 de estos IGLAs rodeando toda esta parte de no solamente el complejo militar Fuerte Tiuna, sino de otras zonas estratégicas del país, como por ejemplo todo donde estaban las torres de control, todo donde estaban los centros de comunicaciones, los centros de mando, con tener los refugios adecuados en distintas partes muy cercanos a esa zona, era perfectamente posible abatir a muchos de esos helicópteros y dar una batalla mucho más heroica que lo que se dio. Es decir, las Fuerzas Armadas de Venezuela quedaron completamente retratadas y tendrán que explicar porque no pueden seguir al mando los que estaban. Eso parece evidente y más adelante seguramente se van a tomar las medidas necesarias. Entonces, estos sistemas, muy pocos, algunos soldados lo pudieron activar o pudieron salir con ellos y tampoco tuvieron suerte. Quiere decir que hubo una sorpresa, había también desmoralización, había también brazos caídos y había también pocas ganas de luchar en algunos sectores de las Fuerzas Armadas porque se vieron sorprendidos y no fue posible activar todo lo que se había coordinado anteriormente. Y así fue como hubo ese pasillo seguro para que ingresaran luego los aviones Chinook y los aviones y los helicópteros para posteriormente a partir de allí pues dar los combates de la Fuerza Delta. La Fuerza Delta fue que entran prácticamente de último. Primero entró toda esta operación de supresión de estas unidades que debían responder y luego la Fuerza Delta con el pasillo